Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Desperté con un molesto pitido, pitido, pitido. No podía ver ni una maldita cosa y cuando intenté frotarme los ojos, me di cuenta de que mis brazos estaban sujetos con algún tipo de restricciones. Un tubo estaba metido por mi garganta, haciendo imposible hablar. No podía ver, no podía moverme y no podía hablar. ¿Qué diablos estaba pasando? Lo último que recordaba era un destello cegador y un estruendoso estallido. Mientras comenzaba a recordar los eventos que llevaron a esa noche, alguien entró en la habitación y habló conmigo. Buenos días, detective Stevens, soy el Dr. Leonard Simmons. Ahora que estás despierto, voy a quitarte estas restricciones y retirar el ventilador de tu garganta para que puedas hablar. Después de terminar, hay un detective Collins en el pasillo esperándote. Después de quitar el ventilador, pude hablar con un susurro ronco. ¿Y mis ojos?, pregunté, ¿estoy ciego? Bueno, no lo creo, pero deberíamos saber más después de un par de semanas. Tus retinas fueron severamente quemadas por la granada cegadora, lanzada a la habitación donde estabas. Existe una buena posibilidad de que se curen y tu vista se restaure, respondió. Además, la conmoción de la explosión destruyó ambos de tus tímpanos. Sin embargo, pudimos restaurar tu audición con implantes. Así que tu capacidad auditiva ahora es 50% mejor que antes. ¿Qué más está mal conmigo?, fue mi siguiente pregunta. El disparo en tu pierna izquierda inferior rompió tanto el peroné como la tibia, lo que requirió una cirugía para atornillar los huesos nuevamente. Tu hombro izquierdo también resultó herido por 2 disparos. Eso también fue reparado quirúrgicamente. Aparte de eso y tus ojos, no tienes otras lesiones importantes. Poco después de explicarme lo que me esperaba en los próximos meses, el médico se fue y mi compañero, el detective Gary Collins, entró en mi habitación. Maldición, Rick, te ves hecho polvo, bromeó. Déjame ponerte al día sobre lo que te has perdido durante la última semana. No me has hablado de Mendoza. ¿Atrapamos al bastardo?, pregunté. Hubo un largo silencio. Dime, Gary, ¿atrapamos a Mendoza? Finalmente, me respondió en voz baja, no, el bastardo y su hermana se nos escaparon. Pero pusiste a 5 de sus matones en sus tumbas. Y si ese novato estúpido de la DEA no hubiera disparado esa granada cegadora, tus ojos estarían bien. Pagaste un alto precio por esta operación. No tienes ni idea, amigo, dije. Emily me entregó los papeles de divorcio el día antes de que todo esto ocurriera. ¿Qué?, exclamó. Sí, divorcio y una orden de restricción temporal. No puedo acercarme a menos de 150 metros de ella o de la casa. Vaya hombre, lo siento. ¿Para qué necesita ella una orden de protección? ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé, no puedo ver, no puedo caminar y apenas puedo hablar, respondí. Gary, ¿qué diablos puedo hacer? Justo en ese momento sonó el teléfono celular de Gary. Después de contestarlo, me dijo, mira hombre, tengo que irme ahora, volveré mañana. Acostado en mi cama, pensé para mí mismo, ¿qué diablos iba a hacer con todo este lío? En mi mente retrocedí unos 6 años atrás. Tenía 18 años y acababa de graduarme de la escuela secundaria. Solo 3 meses después del 11 de septiembre, me alisté en el cuerpo de marines, con la esperanza de hacer mi parte en una guerra contra aquellos que habían cometido ese acto de atrocidad. Me dieron de baja de los marines después de 4 años de servicio y volví a la escuela. Mientras estaba en el servicio, había tomado muchos cursos universitarios, y logré obtener un título de asociado en Ciencias en Justicia Criminal. Cuando regresé a casa, solicité y fui aceptado en la Academia de Policía. Así que aquí estaba, 2 años después, sentado en una concurrida sala de estudiantes estudiando para un examen. Mientras almorzaba, cuando alguien preguntó si me importaba si se sentaba en el único asiento disponible en la mesa. Sin levantar la vista, asentí con la cabeza y le hice un gesto para que se sentara. Después de unos momentos, levanté la vista y me encontré con los ojos más azules que jamás había visto. Y desarrollé de inmediato un caso de tartamudeo terminal. Por favor disculpa mi comportamiento grosero, logré decir. Mi nombre es Rick. En realidad, es Frederick Stevens, pero todos me llaman Rick. Hola Rick, mi nombre es Emily, y Emily Patterson, y una disculpa no es necesaria. Me doy cuenta de que interrumpí tu estudio, así que debería ser yo quien se disculpe. Desde ese momento supe que esta era la chica con la que quería pasar el resto de mi vida. Para cuando terminamos de almorzar, logré conseguir una cita con ella para el viernes por la noche. Ella estaba inscrita en la escuela de enfermería y estaba obteniendo una licenciatura en terapia física y rehabilitación. Le faltaban 3 semestres para terminar. En cuanto a mí, estaba terminando mi último semestre de escuela y me graduaría con una licenciatura en justicia criminal, para convertirme en un oficial de policía, al igual que mi bisabuelo, abuelo y padre. Sería la 4ª generación en trabajar para el Departamento de Policía de Fort Lauderdale.
Esa única cita llevó a 100 otras citas y me enamoré más profundamente de ella. Poco después de que Emily se graduara, nos casamos. Consiguió un trabajo en uno de los muchos centros de rehabilitación locales, y mi carrera en el departamento pasó de la patrulla a la oficina de detectives. Los siguientes 3 años fueron maravillosos y luego caí en el caso Mendoza. Juan Carlos Mendoza era el líder del principal cártel de drogas en el sur de Florida. Recientemente, había ampliado sus operaciones para incluir prostitución, juegos de azar, préstamos usurarios, así como otras actividades del crimen organizado. La tasa de homicidios había aumentado bruscamente en la ciudad desde que expandió su operación. La fuerza de tarea a la que me asignaron tenía la tarea de poner fin a su cártel. Se decidió que necesitábamos infiltrar a alguien en su círculo interno para recopilar inteligencia. El problema era que era una organización muy unida, y teníamos muy pocas opciones para meter a alguien dentro. Fui el elegido para infiltrarme en su círculo interno. Decidimos que la mejor manera de hacer esto era acercarnos a su hermana, que era su confidente más cercana. Angelique Mendoza lo tenía todo. Era hermosa, con cabello rubio y solo unas pocas pecas en la nariz. Tenía un gran busto y un trasero que simplemente no podía ser ignorado. Sí, lo tenía todo, todo excepto moral. Estaba dispuesta para cualquiera, joven o viejo, negro o blanco, hombre o mujer. No le importaba mientras ella disfrutara. Ahora, ¿cómo iba a lograr que me aceptara sin convertirme en otra marca en su cinturón de seducción? De ninguna manera iba a intimar con ella, así que decidí jugar con su mente. Comencé a aparecer en los clubes y bares que ella frecuentaba. Finalmente, una noche me vio y colocó su hermoso trasero en el taburete junto a mí en el bar del Elbow Room. Entablamos una conversación y ella debió de haber gustado de lo que vio y escuchó, porque lo siguiente que supe es que me lanzó un gran avance. Rechacé sus avances y eso debió de haberla enfadado, nunca la habían rechazado. La dejé sentada allí y me fui. A la noche siguiente volví y la velada fue prácticamente la misma. La dejé sentada sola cuando me fui abruptamente. Esto continuó durante varios días, y finalmente percibí que me había convertido en algo que ella necesitaba para proteger su reputación. Comenzamos a salir, pero nada pasó del sostenernos las manos. Dejé que sacara mi historia de cobertura durante las próximas semanas. Estaba en un negocio que requería que viajara extensamente por Sudamérica, Asia y Europa. Una vez, hice un viaje a Hong Kong, o eso le dije. En realidad, simplemente desaparecí durante 10 días. Cuando regresé, ella me bombardeó con preguntas: ¿dónde fui? ¿Dónde me hospedé? ¿Qué negocios hice? Le di respuestas suficientes para aguzar su curiosidad. Entonces un día dijo que tenía a alguien que quería que conociera. Condujimos hasta una gran casa, rodeada por un muro de bloques de cemento en Harbour Beach. Estaba dentro. Era la casa y la sede de operaciones de Mendoza. La conversación con Mendoza comenzó de manera agradable, pero pronto pasó a preguntas más directas. Le di mi historia de cobertura ensayada y él pareció creerla. Mientras tanto, mi relación con Angelique permaneció igual, sin sexo, la estaba volviendo loca. A medida que ella se frustraba cada vez más, comenzó a bajar la guardia y pude aprender mucho sobre la operación de su hermano. Entonces, una noche, todo se fue al infierno. El plan era arrestar a Mendoza, Angelique y sus lugartenientes de confianza por cargos de tráfico de drogas, asociación delictiva y otros delitos graves. Estaba con micrófono, como siempre, y cuando todos llegaron, daría la señal para cerrar. La suerte quiso que uno de sus lugartenientes trajera a un asociado con él, a quien había arrestado hace un par de años. Me reconoció, gritó una advertencia y todos sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Mendoza y Angelique lograron escapar en la confusión. Y así fue como terminé en el hospital con una pierna operada, hombro herido y ciego. Durante los 2 meses de la operación encubierta no pude ver ni contactar a Emily de ninguna manera. Uno de los miembros de la fuerza de tarea le dijo que estaba en una misión secreta. Fue difícil para mí no estar con el amor de mi vida y pensé que también lo era para ella. Entonces, el día antes de la noche del tiroteo, me sirvieron con los papeles de divorcio y una orden de restricción temporal. ¿Cómo demonios había encontrado el portador de documentos? No lo sé, pero lo hizo. Al día siguiente, Gary regresó. Acababa de terminar de almorzar, si se le podía llamar comida al alimento que servían en el hospital, y había apartado la mitad de la comida sin terminar. «Hola compañero, ¿te sientes mejor hoy?» «No realmente», respondí. «¿Qué hay de nuevo?» «Bueno, corre el rumor en la calle de que Mendoza está furioso contigo y ha jurado matarte», contestó. «El hospital ha colocado a su personal de seguridad en todas las entradas y pasillos de este piso». Lo llamé más cerca y le susurré una solicitud. Puso su pie derecho en la silla junto a mi cama, y enrollándose el pantalón, sacó una automática calibre 32 de un estuche sujetado a su pantorrilla. Poniéndolo en mi mano, me preguntó: «¿Qué demonios vas a hacer con esto? Ni siquiera puedes ver». «Lo sé», respondí, deslizándolo bajo mi manta.
Solo me siento más seguro teniéndolo conmigo. Está bien, pero no hay forma de que él pueda llegar hasta ti aquí, Rick. Claro, justo como él no iba a poder escurrirse entre todos esos tipos afuera de su casa la otra noche, resoplé. Cambiamos la conversación a algunos detalles sobre el caso. Y pasamos los siguientes 30 o 40 minutos hablando de trabajo. Antes de irse, me dijo que su esposa, Susan, iba a reunirse con Emily en un par de días e intentar averiguar por qué me habían entregado los papeles de divorcio. Gracias, Gary, aprecio eso. Saluda a Susan de mi parte. Así lo haré, amigo, dijo, dándome una palmadita en la pierna buena mientras se iba. La única forma en que tenía idea de la hora era escuchando la televisión, no que pudiera verla. Cuando terminaron las noticias de las 11, la apagué y traté de dormir. Debo haberme quedado dormido justo cuando sonaron las alarmas de incendio. Escuché mucho alboroto en el pasillo y luego todo quedó en silencio. Me di cuenta de que alguien entraba en mi habitación y se acercaba a la cama. Hijo de perra, arruinaste mi negocio y casi me matas. Lástima que fallaste, ahora te voy a matar. Era Mendoza. Arrancó la almohada de debajo de mi cabeza. Sentí una pistola en su mano mientras se inclinaba y la colocaba contra mi cabeza. Nunca tuvo la oportunidad de apretar el gatillo. Empujando mi pistola hacia arriba en su pecho, disparé 2 tiros rápidos. Mientras caía, logró disparar una vez, alcanzándome en el hombro derecho. ¡Maldición, eso dolió! Lo siguiente que recuerdo es despertar en la UCI, y una enfermera preguntándome cómo me sentía. «¿Qué pregunta más estúpida?», respondí bruscamente. «¿Qué crees? Duele como el infierno». «Bueno, no has perdido nada de tu encanto», dijo una voz, que reconocí como la de Gary. «Gracias a Dios que tenías mi pistola o no estaríamos teniendo esta conversación». «Lo conseguiste, Rick, lo conseguiste». 2 en el pecho, ambos en el corazón. Uno de nuestros uniformados atrapó a Angelique, mientras esperaba en el estacionamiento en su auto. «¿Cuánto tiempo he estado fuera?», pregunté. «Unas 12 horas», respondió. «Eres todo un héroe, está en todas las noticias de televisión. El periódico Sun Sentinel tiene un titular destacado: Policía ciego mata al jefe del crimen». Genial, justo lo que necesito, publicidad. Solo quiero salir de aquí, Gary, no es seguro, bromeé. Pronto, amigo, pronto. Los médicos dicen que tal vez pasado mañana. Cuando te trasladen de nuevo a una habitación regular, el resto de los chicos y el jefe quieren verte. 2 días después, me dieron el alta y Gary y su esposa me llevaron a un apartamento seguro, en la playa en Pompano, para recuperarme. El departamento pagaba todas las cuentas. Y se estaban haciendo arreglos con una agencia para proporcionarme atención las 24 horas del día, hasta que recuperara la vista y pudiera cuidarme por mí mismo. Me dijeron que el apartamento era el ático, en el piso 25, con una gran vista del Atlántico. No que me importara, sin poder ver. Esta vez, policías armados de Fort Lauderdale estaban apostados cerca de los ascensores y escaleras. Solo podía esperar que hicieran un mejor trabajo que los tipos de la seguridad del hospital. Gary y Susan me llevaron en silla de ruedas al ascensor, y me acompañaron hasta los 25 pisos hasta el ático. Una vez dentro, me describieron la distribución del lugar. Nos sentamos y hablamos, evitando el elefante en la habitación. Finalmente, Susan dijo: «Vi a Emily ayer y...». Sí, fui a ver a Emily ayer por la tarde cuando sabía que estaría en casa después del trabajo. Mientras caminaba por la acera, la puerta principal se abrió y un hombre salió llevando una pequeña bolsa de viaje. Pasó junto a mí sin decir nada. Emily me saludó en la puerta abierta diciendo: «Susan, ¿qué te trae por aquí? Entra y ponte cómoda. ¿Te gustaría algo de beber?». Emily y yo nos conocemos desde 2º grado, hemos sido mejores amigas desde siempre. Ella y Rick me presentaron a Gary hace algunos años, y ella fue la madrina de honor en mi boda. «Basta ya, Emily, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando entre tú y Rick y quién demonios era ese que salía con una bolsa de viaje? ¿Estás durmiendo con él? ¿Es la razón por la que te estás divorciando de Rick?». «No, no es lo que parece, Susan. Ese era Richard Scott, es un médico en el centro de rehabilitación donde trabajo». En ese momento, bajó la mirada y no me miró a los ojos. «Llegó aquí hace media hora aproximadamente, no lo invité. Quería pasar la noche conmigo y estaba a punto de decir que sí, cuando vi mi foto de boda en la repisa del libro. Me di cuenta de que no podía engañar a Rick aunque quisiera». «¿Te envió Rick aquí?». «No lo he visto ni escuchado desde hace más de 2 meses», continuó. «Me estoy divorciando de Rick porque me estaba engañando». «¿Quién te dijo eso? No es cierto y lo sabes». «Oh, sí». «Entonces, ¿por qué ha estado viendo a una rubia durante los últimos meses?». «Fue Richard quien me lo dijo. Los vio juntos en un par de clubes por la ciudad. Me negué a creerle y luego una noche, me llevó al club Kit Kat, y vi lo que estaba pasando con mis propios ojos».
Solicité el divorcio a la mañana siguiente. Sé que fue notificado, pero ni siquiera intentó ponerse en contacto conmigo. ¿Cómo podría hacerlo? También obtuviste una orden de protección contra él. La orden de restricción le impide acercarse a menos de 150 metros de ti o contactarte de alguna manera, le recordé. Mirando mi reloj, le pregunté, Emily, ¿has estado viendo las noticias o leyendo los periódicos en los últimos días? Si no, hay algo que necesitas ver. Fui hacia el televisor y lo sintonicé en las noticias locales en la estación afiliada a Fox. Me senté de nuevo, y saqué una copia de la portada del Sun Sentinel de esa mañana de mi bolso grande. La historia principal en las noticias de televisión era la desarticulación del cartel de Mendoza. Cuando llegaron a la parte que detallaba el papel de Rick en el caso, y sus lesiones posteriores, Emily se volvió histérica. Después de calmarla, le entregué el periódico con el titular destacado en la parte superior de la página. Lee esto más tarde cuando te hayas calmado un poco. Sé que lo que le hice pasar suena cruel, pero tenía que sentir algo del dolor que Rick estaba sufriendo. Pero, tartamudeó. ¿Estaba acostándose con esa rubia solo para poder hacer un caso contra el hermano de ella? No te vayas por ese camino con eso, respondí. Llevaba un micrófono cuando estaba con ella y todo quedó grabado, también estaba bajo vigilancia de vídeo todo el tiempo. Gary me contó que muchos de los chicos se reían de él, y no podían creer cómo podía resistir a esa zorra. Pero lo hizo. ¿Sabes cuál es su apodo? Es Boy Scout, porque honró los votos que hizo al pie de la letra cuando estaban casados. ¿Sus lesiones son tan malas como las noticias las hacen parecer?, me preguntó. Peor, contesté. Inicialmente, tenía una pierna izquierda rota y el hombro izquierdo dañado, además de la ceguera. Cuando fue atacado en el hospital, recibió otro disparo en el hombro derecho. Está totalmente incapacitado. Dios mío, ¿dónde está? Tengo que verlo, dijo, comenzando a llorar de nuevo. No, exclamé, necesitas hacer algunas cosas primero. Recuerda que tienes una orden de protección en su contra, eso necesita ser levantado antes de que puedas verlo. Necesito verlo, que me perdone por ser tan estúpida. Está bien, respondí, mañana lo dan de alta del hospital y esto es lo que vamos a hacer. Después de que Gary empujó la silla de ruedas de Rick al salón, simplemente nos sentamos y hablamos. No le conté a Rick ni a mi esposo todo lo que sucedió la noche anterior. No tenía sentido entrar en detalles, ya que eso solo deprimiría aún más a Rick. Susan, ¿cómo está ella? Está bien, solo quiero que sea feliz, dijo Rick. Justo en ese momento, sonó el teléfono celular de Gary. Contestándolo, dijo, de acuerdo, envíalos, los estamos esperando. Volviéndose hacia Rick, anunció, era nuestro personal de seguridad. Los representantes de la agencia de rehabilitación están aquí. 2 minutos después, hubo un golpe en la puerta y Gary fue a abrir con una mano en su pistola de servicio, hasta que estuvo seguro de quiénes eran. Justo cuando abrió la puerta para dejar entrar a los 2 representantes, su teléfono celular sonó una vez más. Pueden seguir adelante, fue todo lo que escuché. Los 2 hombres comenzaron a explicarme que podría hacer su agencia por mí cuando hubo otro golpe en la puerta. Como antes, Gary verificó quién era antes de abrir la puerta. Antes de que los representantes pudieran reanudar sus explicaciones, Emily entró y los interrumpió. Caballeros, gracias por venir, pero no creo que mi esposo necesite sus servicios después de todo. Soy más que capaz de cuidarlo las 24 horas del día ahora y durante los próximos 50 años. Si me acepta de vuelta. Lo siguiente que supe fue que estaba arrodillada frente a mi silla de ruedas sollozando. Por favor, déjame volver y cuidarte. Por favor, Rick, por favor. Finalmente, logré encontrar mi voz y dije, gracias por venir caballeros, pero creo que he encontrado a la persona con la que quiero quedarme. Gary mostró a los 2 hombres la puerta y les agradeció nuevamente por venir. Luego volvió con Susan y conmigo, nos dio un abrazo y anunció que se iban también. Emily se levantó y abrazó a Gary. Gracias Gary por ser un buen amigo para Rick. Luego abrazó a Susan y entre lágrimas logró decir algo que no pude escuchar bien. Sin embargo, escuché la respuesta de Susan, solo recuerden cuánto se aman el uno al otro y todo saldrá bien. Bueno, si voy a quedarme aquí contigo, necesito sacar algunas cosas de mi auto. ¿Puedes ayudarme, Gary, antes de que te vayas? Abrazándome y besándome, susurró en mi oído, después de haber trasladado mis cosas. Veremos sobre darte un baño de esponja, entre otras cosas. 7 meses después, estaba de vuelta en el trabajo, aunque con restricciones. Habíamos dejado el apartamento después de 2 meses, y nos mudamos de vuelta a nuestra casa en Coral Springs. Mi vista había vuelto y la curación de ambos hombros y pierna estaba prácticamente completada. Serían un par de semanas más antes de que me autorizaran para volver al servicio a tiempo completo.
Estaba sentado en mi escritorio, en la oficina de la unidad de detectives, revisando el expediente de Mendoza una vez más. ¿Sabes, Gary? Hay algo aquí que no puedo entender del todo. Quiero decir, Mendoza era astuto, pero aún así era solo un matón. No creo que fuera lo suficientemente inteligente como para armar toda esta organización compleja por sí mismo. ¿Tienes una copia de esa cinta de aquella noche cuando todo sucedió? Quiero escucharla de nuevo, le pregunté. Sí, está por aquí en algún lugar, respondió, rebuscando en la caja de evidencia. Pasándome la cinta, la puse en el reproductor y me puse los auriculares para escucharla una vez más. Justo antes de que me descubrieran y comenzara el tiroteo, escuché algo. Retrocediendo la cinta, la volví a reproducir. Gary, escucha esto, le dije, pasándole los auriculares, y volviendo a reproducir ese segmento. ¿No es Mendoza preguntando a Angelique dónde está RS? ¿Quién es RS? No lo sé, Rick, debe ser algo que nos perdimos cuando comenzó toda la emoción. Esa no es la única incógnita, Gary, desliza esa segunda caja de evidencia hacia acá. Tiene algunos de los archivos que encontramos en la oficina de Mendoza, dije. Revolviendo entre media docena de carpetas de archivos, encontré lo que estaba buscando. Un memo para alguien con las iniciales de RS contenía una lista de fechas y números. Varios documentos más con las iniciales de RS estaban en la misma carpeta. Me pregunto quién es este de RS, reflexioné. ¿Crees que hay una relación con RS? No pudimos preguntarle a Angelique Mendoza sobre nada de esto. Fue condenada en un tribunal federal por asociación delictuosa y tráfico de drogas. Cuando fue enviada a prisión, se sometió a un examen físico exhaustivo. Fue entonces cuando se descubrió que era VIH positiva. Cuando le dieron la noticia al día siguiente, cayó en una depresión severa. Esa noche se suicidó en su celda. Bueno, hasta que no atemos este cabo suelto, no me siento cómodo cerrando este caso por ahora, le dije a Gary. El viernes por la tarde. Después de pasar toda la mañana buscando más pistas sobre quién podría ser RS y DRS, me di por vencido y me fui a casa temprano. Al entrar a la cocina desde el garaje, pude escuchar a Emily hablando por teléfono en la sala de estar. No, exclamó. Te dije no esta mañana en el trabajo, nunca va a suceder. Casi pierdo al hombre que amo y no voy a arriesgar mi matrimonio por tu culpa. Déjame en paz, gritó, colgando el teléfono con fuerza. Me vio entrar en la habitación y se sentó pesadamente en el sofá con lágrimas en los ojos. Escuchaste, fue todo lo que logró decir antes de romper a llorar por completo. Tal vez sería mejor que empieces desde el principio, cariño, dije, sentándome a su lado. Para empezar, ¿con quién estabas hablando por teléfono? Era el doctor Scott de mi trabajo, él fue quien me contó sobre ti y esa rubia. Trató de convencerme de que me estabas engañando y comencé a creerle, respondió. ¿Alguna vez lo he conocido? ¿Él me ha conocido a mí?, pregunté. ¿Ha visto alguna fotografía nuestra? Quizás te haya visto, una o dos veces, cuando me recogiste del trabajo, no lo recuerdo, respondió. Entonces, ¿cómo supo que era yo con Angelique Mendoza? No lo sé, Rick, RS solo me dijo que te vio. Espera un momento, ¿cómo lo acabas de llamar? RS. Él prefiere que le llamen RS en lugar de Richard, todos le llaman RS en el trabajo, respondió. Algo hizo clic en mi mente y continué cuestionando suavemente a Emily, ¿qué hace donde trabajas? Es el jefe administrativo y creo que podría ser dueño de parte de la agencia, me dijo. Está bien, cariño, olvidemos todo esto. ¿Qué quieres hacer durante el fin de semana?, pregunté. Pero no lo olvidé. Cuando fui a trabajar el lunes por la mañana, le conté a Gary lo que Emily me había dicho. No creo que eso sea suficiente para obtener una orden en su contra, me dijo Gary. Sabía que tenía razón, pero eso no me detendría de investigar muy de cerca la vida de Richard Scott. Cuando regresé a casa esa tarde, Emily me esperaba nerviosa. Hola, cariño, ¿qué te trae a casa tan temprano? ¿Está todo bien? No, respondió, él empezó de nuevo esta mañana. Sabía que no podía seguir trabajando en la agencia con él allí. Así que escribí una carta de renuncia y la dejé en su escritorio cuando salió a almorzar. Limpié mi escritorio y cuando salí para venir a casa, encontré esto debajo del limpiaparabrisas de mi coche, dijo, entregándome un sobre abierto. Nos sentamos juntos afuera, en el área de la piscina, mientras yo leía el contenido en voz alta. 10 de junio de 2013. Para Emily Stevens, RN. De Richard Scott, MDDRS. Asunto, renuncia. Tu renuncia no es aceptable para mí. Permanecerás en tu posición actual en el futuro previsible. Espero que vuelvas a trabajar el lunes por la mañana. Sé que la única razón por la que no estás conmigo ahora es por un obstáculo. Se ha hecho un intento anterior para eliminar este obstáculo en tu vida pero fallé. Ahora me aseguraré de que el próximo intento no falle. Después, te darás cuenta de cuánto quieres estar conmigo. Oh, Rick, tengo miedo. ¿Qué quiere decir con un obstáculo? No he hecho nada para animarlo.
Debes creerme, dijo, comenzando a llorar y sacudiendo la cabeza violentamente de lado a lado. Sé que no lo has hecho, lo sé, dije, abrazándola. Creo que se ha obsesionado contigo. No te preocupes, me ocuparé de esto. Pero estaba preocupado. Las personas en un estado mental como el suyo son peligrosas, muy peligrosas. Sabía que yo era el obstáculo al que se refería. Tomando mi teléfono celular, salí al patio trasero y llamé a Gary. Gary, ven a mi casa ahora mismo y trae a Susan contigo, por favor. También, trae a uno de nuestros chicos de tecnología. 45 minutos después, Gary, Susan y Thomas Sullivan, nuestro jefe de tecnología, llegaron. Señalándoles que permanecieran en silencio, los llevé por la casa hacia el patio junto a la piscina. Tom, necesito que hagas un barrido de la casa en busca de micrófonos ocultos. Verifica también los teléfonos. Entregándole el teléfono celular de Emily, y este también. Gary, lee esto, le dije, entregándole el memo de Scott. ¿Crees que ahora tenemos suficiente para una orden de registro? Dirigiéndome a Susan, pregunté, ¿podrías llevar a Emily a la casa de sus padres en Gainesville y quedarte con ella durante unas semanas, por favor? Me sentiría mucho mejor si estuviera fuera de la ciudad por un tiempo. Media hora después, Tom salió de la casa llevando su equipo, y anunció que los teléfonos de la casa y la línea terrestre estaban limpios, pero el teléfono de Emily tenía un micrófono oculto y una aplicación de GPS instalada. Su auto también tenía un GPS instalado. De acuerdo, dije, esto es lo que vamos a hacer. Emily, déjame tu teléfono celular y lleva el mío contigo, conseguiré uno nuevo más tarde. Haz una maleta, suficiente para durar al menos 3 semanas, y ve con Susan en el auto de Gary. Deja el tuyo en el garaje. Después de que las chicas se fueron, Gary y yo fuimos en mi auto a la estación, Tom nos siguió. Cuando llegamos, recogí todos nuestros archivos sobre el caso Mendoza. Agregué el memo del Dr. Scott e hicimos un viaje rápido al juzgado. Fuimos a la oficina del fiscal del estado y le mostramos lo que teníamos. Nos pidió que esperáramos con él en la oficina mientras leía todo el archivo, y después de algunas preguntas rápidas, nos dio luz verde para ir tras Richard Scott. La siguiente semana resultó ser muy fructífera. Lo primero que hicimos fue revisar sus finanzas. Hasta hace 7 meses, se estaban depositando $60,000 a la semana, en 10 cuentas separadas en diferentes bancos y cooperativas de crédito que le pertenecían. Cada depósito era por menos de los $10,000 que desencadenarían una investigación del IRS. El dinero se detuvo, coincidentemente, al mismo tiempo que yo maté a Mendoza. En el último mes, el dinero volvió a fluir en estas cuentas. También descubrimos que Scott había sido voluntario en una clínica de enfermedades de transmisión sexual, por un corto tiempo, hace un par de años. Cuando Gary consultó con la clínica por qué dejó el trabajo, no tenían respuesta. Simplemente, dejó de ir a trabajar. Tenía una sospecha que compartí con Gary, y aseguramos una orden para los registros de la clínica de quienes trató durante el tiempo que trabajó allí. Sorpresa, sorpresa, uno de los clientes fue Angelique Mendoza. La trató por una infección menor. Otro dato interesante fue que Scott también había tratado a varios clientes de la clínica que eran VIH positivos. Luego verificamos las fechas en las que comenzó a recibir los depósitos de $60,000, y coincidieron con el momento en que terminó su tratamiento con Angelique. Su conexión con el cártel de Mendoza se estaba fortaleciendo. Parece que el buen doctor ha encontrado otra fuente de ingresos, me dijo Gary. Creo que deberíamos ponerlo bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estuve de acuerdo y asignamos un equipo para mantener un ojo en el buen doctor. Dio sus frutos 5 días después. Uno de los chicos del equipo de vigilancia informó de una reunión entre el Dr. Scott y un miembro de la familia criminal Cortez, la noche anterior en un club apartado en Hollywood Beach. Esta información nos dio otro camino que explorar. No había estado en casa en las últimas 48 horas, y le dije a Gary que necesitaba un cambio de ropa y una ducha. Cuando llegué a casa, un poco después de las 6, lo primero que hice fue revisar el teléfono celular de Emily. Lo había apagado y lo dejé en el cargador en el dormitorio. Había varios mensajes en su buzón de voz que escuché. La mayoría eran de sus amigos, pero 2 eran de un número bloqueado. El primero que escuché fue del lunes después de que ella y Susan se fueran a Gainesville. Era del Dr. Scott preguntando por qué no había vuelto al trabajo. Le dijo que podía tomarse otra semana libre, pero mejor que regresara la semana siguiente. No sonaba muy feliz. El siguiente fue dejado esta mañana. Ahora estaba furioso con ella por no haber regresado al trabajo. Le dijo que estaría permanentemente encargándose del obstáculo que estaba entre ellos, esa misma noche. Intenté llamar a Gary en la oficina, pero se había ido poco después de que yo lo hiciera esa tarde. Su celular fue directo al buzón de voz, así que le dejé un mensaje con los detalles pertinentes. Para entonces ya eran más de las 7 y empezaba a oscurecer. Cuando sonó el teléfono de casa, contesté,
Pero esperé a que alguien hablara antes de hacerlo. No había nadie al otro lado de la línea y segundos después volvió el tono demarcado. Alguien está comprobando si estoy en casa, pensé. Justo entonces sonó mi celular, era Gary. Rick, tenemos un problema, Scott despistó a nuestra cola hace más de una hora. Recibí tu mensaje y estoy camino a tu casa con refuerzos, estaremos allí en menos de 30 minutos. Apagué todas las luces de la casa, excepto una en el pasillo y una en el baño principal. Encendiendo la ducha dejé correr el agua y me senté, fuera de la vista, en un rincón del dormitorio. Cargando una bala en mi Glock, esperé en la oscuridad. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el sonido de la puerta corrediza de cristal, desde el patio hacia la cocina, siendo forzada. Un hombre apareció en la puerta de mi dormitorio, perfilado por la tenue luz del pasillo. Se movió hacia la puerta del baño sosteniendo una pistola en su mano izquierda, y una pequeña bolsa de viaje en su mano derecha. Silenciosamente, dejé mi asiento y me puse detrás de él. Colocando mi pistola en su oído derecho le dije, ni siquiera lo pienses. Muévete repentinamente y te hago un agujero en la jodida cabeza. Rápidamente, lo desarmé, y forzando su cabeza contra la pared, lo esposé. Después de encender las luces del dormitorio, susurré en su oído. Ahora esperamos a mi compañero y al resto del equipo. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas frente a ti. ¿Dónde está Emily? ¿Por qué no está aquí? Ella me invitó a venir a verla, declaró. Sí, claro. ¿Viniste de visita con una pistola? Bueno, ella no está aquí, respondí. Ahora cállate y siéntate. Cuando abrí su bolsa recibí el shock de mi vida. Dentro había una colección de parafernalia sadomasoquista y de bandy. Entonces lo entendí, yo no era el obstáculo que él quería eliminar, estaba tras Emily. Estaba usando la aplicación GPS en su teléfono para rastrearla y creía que ella estaba en la casa sola. 5 minutos después, Gary y el resto del equipo llegaron. Poniendo a Scott bajo arresto, le leí sus derechos y sacudiéndolo de pie, dije, lleva esta basura fuera de mi casa. La mañana siguiente, Scott fue llevado desde su celda para ser interrogado. El fiscal del estado, uno de los fiscales adjuntos y yo nos sentamos en la habitación contigua, detrás de un espejo unidireccional. Podíamos verlo y escucharlo, pero él no podía oírnos ni vernos. Scott fue acompañado por su abogado, quien le aconsejó que no dijera nada. Le preguntó a Gary, quien estaría haciendo el interrogatorio, que se le iba a preguntar. Gary le dijo que, para empezar, quería saber cuál era la relación entre Scott y la organización Cortez. El abogado susurró brevemente al oído de su cliente y Scott asintió con la cabeza. Está bien, pero primero queremos una garantía por escrito de inmunidad de enjuiciamiento por su información, dijo el abogado a Gary. Gary levantó el teléfono y dijo, ¿escuchaste? El fiscal del estado estuvo de acuerdo, pero solo si la información era lo suficientemente sólida como para presentar cargos contra Cortez. El abogado de Scott sacó un documento de su maletín, y le dijo a Gary que lo hiciera firmar por el fiscal del estado. Gary salió de la habitación y regresó unos momentos después, con el documento firmado con algunos cambios hechos en él. El abogado lo miró, puso iniciales en los cambios. Gary hizo una fotocopia del abogado de Scott y mantuvo el original, entregando la fotocopia al abogado de Scott, quien la guardó en su maletín. Gary Collins era el mejor interrogador que había visto. No le tomó más de media hora hacer que el Dr. Richard Scott confesara. Pronto nos estaba proporcionando un tesoro de información sobre la familia criminal Cortez. Nombres, fechas, lugares, lo que sea, él lo reveló todo. Todo estaba siendo grabado en vídeo y en cinta. Se haría una transcripción escrita más tarde. El fiscal del estado estaba disfrutando cada minuto de ello. 2 horas después, hicieron un descanso de 15 minutos. Gary salió de la habitación y Scott y su abogado hablaron entre ellos en susurros que no podíamos escuchar. Cuando Gary regresó, tenía la bolsa de Scott consigo. Ahora hablemos de anoche, ¿por qué entraste a la casa del detective Stevens? Fui invitado, respondió Scott. ¿Quién te invitó? Emily Stevens, respondió él. ¿Por qué fue necesario traer esto contigo?, preguntó Gary, colocando la pistola descargada de Scott sobre la mesa. ¿Y qué pasa con todo esto?, preguntó, volcando el contenido de la bolsa de Scott sobre la mesa. Una colección de juguetes sexuales, para sadomasoquismo y bandy, yacía allí. Scott se mostró indeciso y finalmente comenzó a hablar. Su abogado puso su mano en su brazo y le dijo que no dijera nada. Scott se liberó del agarre y dijo, «Cállate, Benjamin, quiero explicarlo todo». Durante los siguientes 45 minutos, Scott describió cómo tenía la intención de usar cada dispositivo en Emily. Cuando termine con ella, habré superado el único obstáculo que la impedía ser mi única posesión. Nunca podría volver a enfrentarse a su marido. ¿Qué pasa cuando te canses de ella? ¿Qué harás entonces con ella?, preguntó Gary. Lo mismo que les pasó a los demás, respondió. Esa fue mi señal para entrar en la sala de interrogatorios.
Entré y coloqué el estuche que contenía una jeringa y un vial sin etiqueta de un líquido rosado, que encontramos en su bolsa de juguetes, frente a él. ¿Qué es esto, Dr. Scott? ¿Es esto lo que usas cuando ya no tienes más uso para tus compañeras de juegos? Le pregunté. No, respondió, no es más que vitamina B1. Me doy una inyección cuando me siento agotado. Entonces, ¿por qué no te das una inyección ahora mismo? Te ves exhausto, le dije, mientras llenaba la jeringa con el líquido del vial. No, no, gritó, no pueden obligarme. No lo haré. Vamos, Doc, te ayudaré, dije mientras intentaba enrollarle la manga. No, eso me matará, gritó mientras trataba de zafarse de mí. ¿Cómo podría matarte? Es solo una inyección de vitamina, ¿verdad, Doc? Dije. No, no lo es suero sanguíneo que contiene el virus de inmunodeficiencia humana. Lo tomé de una paciente en la clínica donde trabajaba hace un tiempo. La mujer estaba en las últimas etapas del SIDA cuando tomé la muestra de su sangre. ¿A cuántas mujeres les has inyectado esta sustancia?, pregunté. 3, respondió. Las primeras 2 fueron Barbara Taylor y Penny Underwood. Ambas murieron de SIDA hace más de un año. La última fue Angelique Mendoza, pero entiendo que se suicidó. Su abogado habló nuevamente, bastante alto, no digas ni una palabra más. Benjamin, no pueden hacer nada contra mí. Tienen su acuerdo firmado de inmunidad por mi testimonio, gritó Scott. No es del todo cierto, doctor, dije. Esa oferta de inmunidad solo es válida para tu información y testimonio contra la organización Cortez, no para ningún otro crimen que hayas cometido. Ahora oficialmente te estoy acusando de 2 cargos de asesinato en primer grado en las muertes de Barbara Simpson y Penny Underwood. Además, un cargo de lesiones graves que resultaron en la muerte de Angelique Mendoza. Además, allanamiento de morada con arma de fuego, con la intención de cometer agresión sexual. Scott, volteándose hacia su abogado, dijo, no pueden hacer eso, ¿verdad? Sí, pueden, bastardo arrogante. Intenté detenerte, no quisiste escucharme. Todo lo que dijiste puede usarse en la corte, te arruinaste a ti mismo, dijo, mientras se ponía de pie y salía de la habitación. Hice una señal a 2 oficiales uniformados que estaban justo afuera de la puerta abierta para que entraran. Llévenselo de vuelta a su celda, dije. Al volverme hacia Gary mientras salían, nos dimos palmadas en la espalda con grandes sonrisas en nuestros rostros. Lo manejamos como un violín, ¿no?, dijo él. Sí, y claro que sí, respondí. Ahora solo tengo que hacer una última llamada telefónica. Tan pronto como Scott salió de la habitación y estaba de camino de regreso a su celda, llamé a Emily en casa de sus padres. Ya terminó, cariño, lo atrapamos. Está bajo custodia, puedes regresar a casa ahora. ¿Estás bien, Rick? Oh, estoy tan aliviada. Susan y yo saldremos en cuanto podamos reunir nuestras cosas. Deberíamos estar en casa antes de las 7. Te amo, respondió. El juicio del Dr. Richard Scott se llevó a cabo 6 meses después. Fue como anticipamos. El jurado deliberó menos de 3 horas y emitió un veredicto de culpable en todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Emily y yo todavía estamos tratando de asimilar lo que casi nos sucede. Sin embargo, con nosotros a punto de convertirnos en padres, en unos 3 meses, esos recuerdos se desvanecen rápidamente. Una historia con suspenso, amor, traición y giros ocultos, lo tiene todo. Lo único criticable, es el hecho de que cuando descubrió las iniciales del doctor, tardó todo el fin de semana en contárselo a su amigo. Yo hubiera ido corriendo a la estación de policía a investigar. Pero bueno, se nota que nuestro detective es un hombre de sangre fría, así que se tomó las cosas con calma. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. También suscríbete para más historias.